El exconcejal de Bogotá, Felipe Ríos, y 2 tíos suyos fueron imputados y acusados por violación del régimen de inhabilidades, pues ellos suscribieron un contrato con Bogotá cuando él ejercía como cabildante. Víctor Ballestas. María Fernanda, este es el mismo caso que, a instancias de Néstor Humberto Martínez, trató de manipular el destituido rector de la Universidad, Sergio Arboleda, y que le significó una orden de traslado al Putumayo a la fiscal Angélica Monsalve, que condujo la acusación. Hay una autoría. Esta semana se llevó a cabo la audiencia de acusación en contra de los empresarios Carlos y Javier Ríos Velilla y de su sobrino, el exconcejal de Bogotá, Felipe Ríos Londoño, por su presunta participación en el escándalo de corrupción del millonario contrato que, a través de Recaudo Bogotá, acopia los dineros del sistema Transmilenio. Me voy a atrever a decirlo. Angélica Monsalve, conocida como la fiscal de hierro por haber denunciado presiones que en su contra ejercieron poderosos para que el proceso no siguiera adelante, les imputó el delito de violación de régimen de inhabilidades en calidad de intervinientes. Sin embargo, sorpresivamente, los acusó en calidad de autores, lo que agravaría su situación jurídica. La Fiscalía General de la Nación acusa formalmente de cometer el delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades en calidad de autores en la modalidad dolosa. Este hecho generó que la bancada de la defensa solicitara la nulidad de la acusación. Para Monsalve, otra maniobra para que los empresarios no vayan a juicio. En el escrito se lee: ustedes conocían que con su accionar estaban violentando el bien jurídico de la administración pública. Ustedes lesionaron el bien jurídico protegido sin justa causa. Efectivamente, sí. Según Monsalve, es claro que los experimentados empresarios Ríos Velilla, previo a la participación en el contrato, sabían que existía una clara incompatibilidad si intervenían como proponente o como contratistas, teniendo a su sobrino en el Cabildo Distrital para el 25 de abril de 2011, cuando se abrió la licitación. Felipe, según la ley, debió advertirlo. Usted no manifestó ningún conflicto de intereses ante el Consejo de Bogotá y mucho menos advirtió alguna inhabilidad o incompatibilidad respecto al tema de transporte masivo para Bogotá y específicamente la licitación y eventual contratación entre la empresa del distrito Transmilenio S.A. y la empresa Recaudo Bogotá, a pesar de usted tener conocimiento de que los verdaderos controlantes de Recaudo Bogotá eran sus tíos. En el escrito de acusación se presentaron 34 nombres de testigos que serían escuchados en juicio. Entre ellos se destacan la concejal María Victoria Vargas, los ex concejales Wilson Duarte y Jorge Durán, el ex viceministro de Transporte Javier Hernández y el condenado Emilio José Tapia. Carlos Severini, un ganadero que admite su relación personal con parapolíticos del Magdalena y a quien un paramilitar señala como instigador del asesinato de un empresario, será elegido en la Junta Directiva de Fedegan y sus colegas le piden que desista. Enrique Tapias. María Fernanda, él dice que sus amigos parapolíticos no tienen ni voz ni voto en Fedegan. Se declara ajeno a la muerte de su también colega, el gerente de la cooperativa Lechera con Lechera, y dice que seguirá en campaña. El próximo mes será escogida la Junta Directiva de Fedegan y se conocerán los nombres de los representantes de ese gremio en cada departamento. En el Magdalena, los ganaderos se encuentran preocupados por la casi segura reelección de Carlos Severini como representante de Fedegan en ese departamento. El pasado mes de julio, el jefe paramilitar Juan Francisco Segura, alias el Alacrán, envió esta carta al presidente Gustavo Petro y señaló que el actual gerente del Fondo Ganadero del Magdalena es uno de los responsables de la muerte de Alexis de Silvestre Saade, presidente del Consejo Directivo de Colechera. Ante las autoridades y la misma familia, que tiene derecho a conocer los responsables de la misma y de otros asesinatos más, ya que los nombrados son autores intelectuales y determinadores de estos, y cuyos nombres corresponden a los señores José Manuel Orozco Valle, alias El Pollo o Colorado, y el gerente directivo del Fondo Ganadero, Carlos Tomás Severini. El ganadero Carlos Tomás Severini sería lo correcto, lo ideal, porque eso genera mucha suspicacia y nos puede marcar en el futuro dificultar las relaciones con el nuevo gobierno, que todos sabemos que está en contra de los grupos paramilitares. Carlos Tomás Severini se reunió el pasado mes de agosto con los parapolíticos Ramón Prieto Jure, alias Moncho Prieto, y José Gamarra Sierra. Antes
lógicamente que un directivo nacional de la Federación de Ganaderos esté en relaciones con esas personas que han sido realmente indicadas de paramilitares o han tenido... El gobernador del Magdalena les pidió a los ganaderos escoger bien a quien será su representante en el departamento. En ejercicio de su autonomía, son los ganaderos a quien les corresponde reflexionar y examinar la conducta de quienes aspiran a dirigir su federación. Noticias 1 se comunicó con Carlos Severini, quien negó los señalamientos por el supuesto asesinato de un funcionario de Colechera y agregó que los parapolíticos Moncho Pieto y José Gamarra son sus amigos, pero no tienen incidencia en la escogencia del representante de Fedegan en el Magdalena. Los 3 millones de hectáreas que se necesitan para cumplir el punto 1 del acuerdo de paz costarían 60 billones de pesos y más de 4 años. Por eso la ministra de Agricultura dice que a este gobierno le correspondería negociar la mitad, pero tampoco sería necesaria la mitad de esa cifra. Marta Olaya. María Fernanda, los conocedores del sector dicen que lo primero sería recuperar los baldíos que están invadidos por terratenientes y meter en el inventario a las fincas que están en procesos judiciales de extinción de dominio. Tras la polémica que ha surgido frente a los millonarios recursos para la compra de 3 millones de hectáreas para dar cumplimiento al punto 1 del acuerdo de paz, la ministra de Agricultura, Cecilia López, aclaró en Noticias 1 que en este gobierno se podrá lograr máximo la compra de 1.5 millones de hectáreas. ¿Cuántas hectáreas se comprarían por año durante el periodo del gobierno Petro? Podemos comprar entre 400 y 500 mil hectáreas al año, que es un esfuerzo gigantesco. Eso nos daría 1,5 millones. Supongamos que lleguemos a 1,5 millones, ya es una cifra histórica. Para este fin ya no se necesitarían 60, sino 30 billones de pesos, recursos que saldrían de la creación del patrimonio autónomo que está organizando el gobierno. En principio entran obviamente recursos de presupuesto, pero también estamos mirando, el ministro de Hacienda y yo hemos estado conversando, si por ejemplo el crédito de 100 millones, que estamos ya a punto de que se firme finalmente por la CAF, que es el Fondo Verde de Naciones Unidas. Según el gobierno ya están listos para escuchar las propuestas, aunque se prevé que el proceso arranque en forma el año que viene. Para los expertos en tierras hay varias situaciones desde el punto de vista jurídico que puede utilizar el gobierno para la recuperación de las tierras. No es sino acelerar esos procesos que están en curso, e incluso ya hay tierras que están identificadas como baldíos y tienen que ser recuperadas. Hay otras herramientas que están basadas en los procesos de recuperación de baldíos, que están basadas en los procesos de formalización de la propiedad, que están basadas en los procesos de extinción de dominio. El gobierno ha sido enfático en que la distribución de la tierra no será individual, sino por grupos. Actualmente hay más de 39.000 demandas ante la Agencia de Tierras, que significan aproximadamente 140.000 personas que son objeto de reforma agraria. Aunque los economistas consideran que la congelación de precios de la canasta familiar es ineficaz para frenar la inflación, el Ministerio de Agricultura diseñó ya una política de subsidio a los agricultores que tendría el mismo efecto y que mañana será presentada al país. Al parecer no existe la posibilidad de que se aplique la polémica medida de congelar los precios de los alimentos para frenar la inflación, como lo propuso la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Pero en cambio, Noticias 1 pudo confirmar con la ministra de Agricultura, Cecilia López, que el gobierno contempla un plan de choque que consiste en subsidiar los insumos agropecuarios hasta en un 20% para que haya una reducción en los precios para el consumidor final. Desde el Ministerio de Agricultura vemos una manera distinta de mejorar la situación o de contribuir a tener un impacto sobre la inflación. El primero es que la semana entrante lanzamos el programa de subsidio a los insumos a pequeños productores, que son los que producen los alimentos perecederos de la canasta familiar, que va a ir acompañado de una estrategia de crédito a pequeños campesinos para compra de insumos con tasas de interés bajo. Igualmente, para evitar la escasez de algunos alimentos por cuenta de las afectaciones generadas por el invierno, el gobierno otorgará apoyos a los campesinos que han visto afectadas sus cosechas. Hasta la fecha, según el Ministerio de Agricultura, los productos más afectados por la ola invernal son el café, el plátano y el arroz. Los gremios de la producción calificaron de errada y desesperada la idea de la ministra Gloria Inés Ramírez
sobre el control a los precios de los alimentos y creen que en lugar de ser una solución, produciría escasez. Fijar el precio de los alimentos, por ejemplo, decir que un huevo va a costar 150 pesos, pero el costo de producción puede ser 200, 250 o más, lo que causa es que se desincentiva la producción de alimentos y en el mediano plazo se destruye la capacidad productiva del país. De otro lado, algunos analistas opinan que el Banco de la República y el gobierno pueden atacar la inflación sin acudir únicamente a elevar las tasas de interés, política criticada en varias ocasiones por el presidente Petro. No sirven las tasas de interés como única medida para enfrentar la inflación. Tienen que unirse ambas autoridades para lograr el crecimiento y el empleo. La inflación anual ya supera el 11% según el DANE y los analistas prevén que esta puede seguir al alza.